Buenas noches, queridos televidentes de su Canal 15. Vamos a conversar con don Denis Meléndez. El profesor Meléndez es el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, es el subdirector de la Escuela de Economía y es un importante investigador en el área de la economía. Para conversar con don Denis nos acompaña esta noche, queridos televidentes, el profesor José Antonio Cordero, de la Escuela de Economía, investigador también y un economista con que empieza una trayectoria que ustedes televidentes van a saber más de don José Cordero en años futuros, estoy seguro. Don Denis, ¿es importante la investigación para el crecimiento de la economía o para el crecimiento de la sociedad o del país? Sí, desde hace muchísimo tiempo se ha venido reconociendo que aquellos países que más recursos dedican a la investigación son los países que tienden a mantenerse a la vanguardia en el desarrollo económico. Y eso no es casualidad. Recuérdese que en estos momentos el crecimiento y el desarrollo de un país está fundamentado básicamente en las innovaciones y en el desarrollo de tecnología. Y eso se puede hacer única y exclusivamente si hacemos mucha investigación. Y lógicamente la investigación, cuando hablamos de eso, no solamente nos estamos refiriendo a un señor en un laboratorio mezclando productos químicos para ver qué le da y de vez en cuando le explotan algunos, sino que estamos hablando de investigación en todos los campos. Y precisamente en el campo de la economía costarricense, mucho de lo que nos está haciendo falta todavía para pasar a esas etapas superiores de desarrollo en la investigación es la investigación en el área de las ciencias sociales. Hay muchísimos fenómenos que nosotros todavía no hemos llegado a comprender bien, que no hemos llegado a internalizarlos como sociedad, de cuál debe ser el camino más correcto que debemos seguir. Y evidentemente nosotros necesitamos hacer mucha investigación para demostrarle a la gente cuál debería ser ese camino si es que queremos tomar la senda del desarrollo. Don Eduardo Lizano ha dicho recientemente que el país, si quiere, puede quedarse rezagado y puede elegir no convertirse en un país desarrollado, pero el país debería querer, y todos como sociedad así lo deberíamos querer, que nos vayamos enrumbando hacia tasas aceleradas de crecimiento. Mucho de eso nos lo tiene que marcar la investigación, decirnos cuál es el camino por el cual debemos irnos, qué cosas hemos hecho bien en el pasado y qué cosas hemos hecho mal o no tan mal en el pasado para no cometer los mismos errores. A mí me horroriza en estos momentos ver cómo la sociedad costarricense, que a veces no es muy dada a mantener un control sobre su historia, empieza a cometer los mismos errores que se han cometido anteriormente. Mucha gente aboga por seguir los modelos que se han seguido en el pasado y que no tuvieron éxito, tan no tuvieron éxito que todavía somos subdesarrollados. Y yo creo que ese es el papel que nos debe dar la investigación dentro de este proceso. Me parece también que desde esa óptica, la misma posición de la universidad, diversa como es, amplia, pero al mismo tiempo debe llamar a reflexión sobre temas, y me parece que ese es un tema de bastante largo aliento, o largo plazo, como le gustaba al profesor Keynes mencionar. Me parece que la universidad está llamada, con sus múltiples voces, a pensar en ese tema. Tenemos historiadores, tenemos gente de otras áreas en la universidad. ¿No le parece, no? Sí, yo no sé si tal vez en el tema de la investigación, pues uno puede también pensar como en la investigación como a dos niveles. Bueno, hay muchos niveles, pero digamos inicialmente como a dos niveles. Un nivel es el tema de la investigación, la ciencia y la tecnología a nivel nacional, ¿verdad?
y el otro es el tema que tiene que ver con lo que es la ciencia, la tecnología y la investigación a nivel universitario. Y entonces, a nivel nacional, pues obviamente vemos que muy recientemente se ha retomado todo el tema de lo que es la ciencia y la tecnología con el lanzamiento del programa de este impulso por parte del gobierno, ¿verdad? Que es como todo un nuevo poner en el frente de todos los temas económicos como una gran prioridad el tema de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Al tiempo que dentro de la universidad se dan situaciones, digamos, de evolución de la investigación que podrían ser peculiares en varios sentidos. Yo no sé si tal vez en ese sentido, uno dentro de este contexto uno podría pensar en lo que es, digamos, la inserción de la universidad dentro del sistema de ciencia y tecnología a nivel nacional, ¿verdad? Y cómo podría uno ver, me parece que tal vez don Denis, digamos, dentro de su gestión como director del Instituto de Investigaciones, lo que es, digamos, la evolución y el contexto de la investigación dentro de la universidad de cara a lo externo y la posibilidad para hacer investigación que efectivamente contribuya a mejorar las posibilidades del país para crecer y desarrollarse en muchas áreas, ¿verdad? Sí, yo creo que a la universidad, especialmente la Universidad de Costa Rica, por su trayectoria, por su prestigio, por el hecho de ser una entidad pública financiada por el Estado, le corresponde un papel fundamental dentro del desarrollo de la investigación. A mí me da un poco de miedo cuando vemos el desarrollo de toda la educación superior que se está fundamentando básicamente en universidades privadas, no porque le tenga miedo a las universidades privadas, sino porque no existen los estímulos adecuados en el sistema que hagan rentable para las entidades privadas el dedicarse a la investigación. Mientras eso no exista, ese papel corresponde a las entidades del Estado. La investigación, de alguna manera, es una especie de lotería en donde a veces pueden obtenerse resultados que conllevan a productos muy rentables, pero normalmente la investigación pues tiene un alto nivel de riesgo y una posibilidad de que muchas veces no sea un producto rentable desde el punto de vista del mercado. Entonces, la universidad... Una introduccióncita aquí, Denis, que me parece importante enfatizar esa metáfora tuya. Uno en la lotería compra y compra y compra y usualmente no la pega hasta que un día la pegó, cuando tiene mucha suerte. Entonces, un poco me parece que ahí hay un efecto de finanzas públicas importante de entender en ese proceso. Perdón, pero me parecía que era importante enfatizarlo. Está bien, y yo creo que eso debe ser así, y así es como hacen los países desarrollados. Un autor dice que la investigación efectivamente es una lotería, pero en donde las probabilidades de obtener el premio, a pesar de que son menores que las probabilidades de no obtenerlo, el monto del premio que se puede obtener es muy alto y consecuentemente eso hace muy rentable la investigación. Bueno, eso es algo que todavía hay que madurar mucho en el caso del país. Yo creo que la universidad debe cumplir ese papel. Yo siento que deberíamos encaminarnos mucho en esa dirección, pero creo que también se requiere un cambio de actitud generalizada a nivel nacional, en primer lugar, para ver este fenómeno en su verdadera perspectiva, y también a nivel interno de la Universidad de Costa Rica y de las universidades estatales, en donde adquiramos verdadera conciencia de lo que eso significa. Yo creo que sí, la Universidad de Costa Rica y las demás universidades estatales dedican una cantidad importante de recursos a la investigación. No es que no los esté dedicando en este momento, pero sí mucho más a impulsar esa investigación. Yo creo que le van a hacer un favor muy importante al país. Yo no sé, don Juan, estaba pensando que tal vez en algunas ocasiones se ha planteado que la investigación dentro de lo que es el contexto de la Universidad de Costa Rica es una investigación que se puede como categorizar por distintos tipos de actividades. Entonces, una actividad de esas es, por ejemplo, la actividad de lo que es investigación básica o investigación científica, tanto dentro de las ciencias sociales como fuera de las ciencias sociales. Otro tipo de actividad que desarrollan las unidades de investigación de la Universidad de Costa Rica es la actividad de investigación, pero del tipo consultoría. Yo tengo la impresión, que puede ser una percepción
equivocada, de que en los últimos años ha habido una gran tendencia de las unidades de investigación de la Universidad de Costa Rica y posiblemente de otras universidades también, de dar una mayor énfasis a la investigación en consultoría que en la investigación científica. No por motivación o vocación de los investigadores, sino porque los recursos que hay disponibles para financiar investigación están ubicados fundamentalmente en el área de la consultoría. Lamentablemente, la investigación científica aplicada, pura y aplicada, pero de contexto más científico, ¿verdad?, ha estado, digamos, siendo dejado de lado, no por deseo de los investigadores, sino porque es para lo que menos recursos hay disponibles en este momento. Y en alguna forma, yo no sé si la universidad tal vez en alguna forma podría o debería hacer un esfuerzo un poco más fuerte para promover un poco más actividades de índole científica que no estén necesariamente respondiendo a lo que el mercado esté requiriendo en algún momento dado, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es cierto. Y yo creo que la Universidad de Costa Rica, con sus propios recursos, debería dedicarse a hacer una investigación básica, inicialmente, muy fuerte, tiene que entrarle a eso. Hay problemas dentro del país que necesitan una orientación. Simplemente para poner un ejemplo muy clásico. En este momento yo siento que nuestro sistema político, electoral, está absolutamente perdido, en el sentido de que todo el mundo habla de que los políticos son corruptos o son malos o no son buenos o hacen las cosas mal, pero nadie tiene una idea exactamente de cuál debería ser el perfil correcto de un político. O sea, ¿qué características le debemos pedir a una persona para poderlo considerar como el político que se adapte a esas exigencias que requiere nuestro desarrollo? Bueno, esa es una definición que probablemente una investigación en el área de ciencias políticas, supongo, deberían estarnos dando la universidad. En el campo económico, por ejemplo, en este momento hay una cantidad de actividades en donde hay un desperdicio de recursos enorme en esta economía. Nosotros deberíamos estar dando esas orientaciones. Se me ocurre, y esa experiencia la ha tenido cualquier persona que viene un domingo en la tarde de las playas del Pacífico y tiene que hacer ese trayecto entre Manolos y el aeropuerto, en donde ahí el desperdicio de recursos es enorme. Ya todos conocemos cuál ha sido la historia de ese proceso de licitaciones y apelaciones y empresas que han dejado botadas las obras y demás. Pero hay cosas muy elementales. Si uno observa el tránsito en la dirección desde la playa hacia el aeropuerto, desde Manolos hacia el aeropuerto, viajan entre las 3 y las 8 de la noche el 90% de los vehículos, un 10% van en dirección contraria. Hace un tiempo se acostumbraba a cerrar el otro carril y mandar a esos vehículos por el otro lado. Bueno, es una cuestión de simple suma y resta, darse cuenta de que una solución de esas, que es muy simple y muy elemental, es rentable para el país, porque es preferible, en vez de tener al 90% de los vehículos ahí haciendo filas interminables de 2 horas, consumiendo combustible, recursos humanos de la gente que está ahí sentada, perdiendo la paciencia, eso sería mucho más rentable si se hace de la otra manera. Arnold Harberger ha dicho que el camino del desarrollo está empedrado de pequeños detalles. Eso es cierto. Que no es lo que mucha gente cree, que un país se desarrolla porque desarrolla grandes proyectos hidroeléctricos o porque desarrolla aeropuertos enormes o puertos de altas dimensiones. No, él ha dicho, a veces simplemente construir un pequeño puente que una, 2 calles que no están intercomunicadas en una ciudad ayuda a montones a el desarrollo. O muchas veces pequeños detalles como la forma en que se hace algo dentro de una entidad pública ayuda en ese sentido. Yo creo que el ejemplo de esto nos lo ha dado recientemente el correo. Es decir, con todo el atraso que significaba el sistema de correos en Costa Rica, y probablemente todavía está lejos de ser un sistema de correos de país desarrollado, pero siento que con solo un cambio en la actitud y en la disposición de quienes estuvieron a cargo esa entidad, se pudo lograr mucho. Si esa actitud se desarrollara en toda la administración pública y a todo nivel, incluso dentro de la misma
Universidad de Costa Rica, yo creo que las cosas cambiarían, ¿verdad? Sin necesidad de hacer enormes inversiones, sin necesidad de hacer muchos cambios. Hasta yo diría, a veces un poco esto de los congresos universitarios, sin meter ese tema, pero los grandes pensamientos sobre los grandes problemas tienen su lugar, pero quizá el secreto de las pequeñas cosas me parece que es importante. Decías, perdón. No, que, bueno, retomando esto del Congreso Universitario, a mí realmente me aterra pensar en un sexto Congreso Universitario después de que el quinto Congreso Universitario se presentaron, creo que 13,000 ponencias y nunca se llegó a terminar de verlas todas, y probablemente las recomendaciones se fueron quedando por ahí y nunca llegaron a cristalizar en mucho. Probablemente si pensáramos en algo mucho más modesto, en ir haciendo ciertas cosas que administrativamente se pueden hacer, habría mucho que cambiar dentro de la misma universidad. Don José, usted ha venido trabajando el tema de capital humano en sus clases y de alguna manera tangencial un poco en sus investigaciones. Investigación y capital humano, ¿cómo los casaría usted? Bueno, a mí me parece que la investigación es un elemento que contribuye a formar capital humano. O sea, la investigación por sí sola genera una gran cantidad de conocimiento nuevo que la gente adquiere al ir haciendo investigación. En este sentido, uno podría pensar en el famoso aprender haciendo, el learning by doing, del que hablaba Kenneth Arrow en principios de los años 60, que es uno de los mecanismos más importantes para promover el crecimiento económico y ganancias en la productividad. La investigación es fundamental para la creación de mayor capacidad de trabajo en una gran cantidad de áreas, y en el área económica en particular la investigación promueve el desarrollo de metodologías, de instrumental y de puntos de vista diferentes que obligan a la gente a replantear, escarbar cosas nuevas y buscar nuevas avenidas que permitan llegar a resultados de forma más concreta, de forma más tangible, de forma menos ambigua en muchos casos, ¿verdad? Me parece además que por otra parte hay una relación de complementariedad entre investigación y capital humano, en el sentido de que para que haya investigación tiene que haber capital humano, ¿verdad? Y en ese sentido la formación de recursos humanos es fundamental para que haya un proceso de investigación. Curiosamente, y dentro de esta área, me parece que uno de los puntos más importantes que existen en Costa Rica es la existencia de un capital humano bastante importante en el área en gran cantidad de áreas, en el área de las ciencias biológicas, las ciencias agrícolas, las ciencias químicas, las ciencias genéticas, las ciencias económicas, ¿verdad? Hay una disponibilidad de capital humano ahí bastante importante, la salud, etcétera, ¿verdad? Yo no preferiría ni siquiera mencionar porque es una gran cantidad de áreas de gran fuerza en cuanto a disponibilidad de recursos humanos. Una de las características que tiene Costa Rica en cuanto al uso de ese capital humano es que hay una porción importante de ese capital humano que no está orientado ni dedicado plenamente a lo que es la promoción y aumento de ese proceso de capital humano, porque aparentemente muchas universidades no tienen capacidad para absorberlos productivamente, ¿verdad? Y entonces ese problema ha conducido a que mucho del personal que las propias universidades han contribuido a formar en áreas muy, muy específicas, ni siquiera pienso aquí en el área de la economía, sino en áreas de las ciencias físicas, en donde hay especialistas muy, muy connotadas, en áreas muy, muy particulares, así como en el área de ciencias biológicas, ¿verdad? Han sido absorbidos por el sector privado haciendo actividades en las que son productivos, pero en las que sin embargo no están aprovechando todo, digamos, la capacidad instalada en materia de capital humano, ¿verdad? Y ahí yo creo que hay un problema de asignación de recursos, por Tal vez en parte falta de oportunidades, ¿verdad? Ahí, don José, un poco para los televidentes, la capacidad instalada en capital humano, básicamente, don José Antonio se está refiriendo a los conocimientos de la gente, lo que la gente aprendió, lo que desarrolló. Un poco, mientras conversaba y yo saqué el tema de capital humano, me doy cuenta de que quizá el término puede ser un poquito técnico y quería hacer ese señalamiento. Quería hacerle una pregunta, don Denis, sobre el diálogo, y hemos venido hablando un poco de ese tema del diálogo, el diálogo entre la universidad y la sociedad, la universidad debiéndose a la sociedad y la sociedad sosteniendo la universidad, pero desde el punto de vista
la investigación que usted como director del instituto ha dirigido, el reflejarla hacia la sociedad, ¿usted ha encontrado que haya sido más bien un diálogo de sordos, o ha sido que la universidad ha buscado y la sociedad no ha querido, o la sociedad ha oído usted cuando no estaba en la universidad quejas de que la universidad no? ¿Cuál es su evaluación? Sí, bueno, yo creo que aquí ha habido una falla en las dos direcciones, es decir, no solamente que a veces la sociedad no oye esos resultados, sino que también nosotros hacemos un diálogo de mudos, en el sentido de que tampoco los comunicamos a la sociedad. José Antonio mencionaba hace un rato de que desgraciadamente gran parte de la investigación se está dirigiendo principalmente a una investigación dirigida y pagada externamente, lo cual es bueno y muchas veces se obtienen resultados muy positivos, pero nos impide hacer cierto tipo de investigación básica, muy elemental, sobre temas orientadores y que estuvieran mucho más al alcance de la gente. En ese sentido, yo creo, y vale la pena mencionar una investigación que hizo precisamente don José Antonio, y que el año pasado se publicó un libro, fue en el marco de una investigación que hizo el Instituto de Investigaciones Económicas para la CEPAL, y en este aspecto del capital humano, sobre todo. A mí me preocupó muchísimo ese resultado que obtuvo don José Antonio, no porque tenga dudas de que efectivamente sea así, sino por las implicaciones que tiene para el país. Y ahí es donde yo siento que en una cosa tan importante como esa ha habido sí un diálogo de sordos. ¿Cuál fue ese resultado? En el sentido de que José Antonio llega a demostrar que el crecimiento que ha tenido nuestro país en los últimos 10, 12 años ha sido un crecimiento que ha estado fundamentado básicamente en el crecimiento de los factores. Eso quiere decir que hemos estado creciendo, la economía ha estado creciendo básicamente porque hemos tenido más capital, mucho del cual ha venido de fuera, más mano de obra, mucho es de creación nacional, es decir, a través de la natalidad, y además de la inmigración nicaragüense. Entonces, la conjugación de esos dos hechos, más capital y más mano de obra, nos ha hecho crecer. Pero resulta que la mayor parte de los países desarrollados, cuando entran en las etapas críticas del desarrollo, lo que han hecho fundamentalmente, más que crecer porque tenemos más capital o porque tenemos más mano de obra, han crecido porque aumentan la productividad de esa mano de obra. Y eso es lo que se demuestra que aparentemente no ha sido tan bueno ese crecimiento de la productividad. Entonces, ahí es donde hay dudas. Sí. Don Denis, cuando usted dijo etapas críticas a lo que se está refiriendo, y esto lo quería compartir con los televidentes, es en los momentos en que la producción se dispara. Claro. Es decir, porque el término crítico a veces tiene otra connotación. Yo estaba pensando precisamente en el caso chileno, en donde en los años 70 Chile tenía un ingreso por habitante muy similar al ingreso de Costa Rica, y cómo en los años siguientes pasó por ese periodo que algunos llaman la etapa crítica del desarrollo o del crecimiento por lo menos, en donde se empiezan a conjugar una serie de hechos que hacen que el país crezca rápidamente. Ahí es donde entra este asunto que mencionamos antes de los pequeños detalles. Esa etapa crítica en que entró Chile no se dio ni porque entró gran cantidad de capital, ni porque tuvieron un influjo muy fuerte de mano de obra, sino porque empezaron a hacer una serie de cambios pequeños, muchas veces, que generaron un círculo virtuoso, en donde entonces todo el mundo entra en la onda de que hay que llevar las cosas a un cierto nivel de racionalidad, y ahí es donde se genera el proceso de desarrollo. Algo así es lo que estamos hablando. José Antonio sacó este resultado de que en Costa Rica lamentablemente lo que nos estaba pasando era que nuestra productividad apenas crece. Creo que una proporción muy pequeña, 0.12%, que es insignificante para lo que este país necesita. Y eso no es probablemente porque nos haga falta acumulación de capital humano. El proceso de educación nos ha seguido formando profesionales y ha seguido creando mano de obra mucho más capacitada, sino que por alguna razón esa mano de obra capacitada o ese capital pensante que está en la economía se está ubicando en ciertas actividades en donde no están siendo mucho más productivas. A mí me horroriza, por ejemplo, ver que el 60% y resto de los profesionales de este país están en el sector público.
No porque no deba ser así o porque tenga nada en particular contra el sector público, es que el sector público pareciera que está empantanado también en un problema en donde no tiene otros recursos complementarios para poner a trabajar estos recursos y entonces hacen que su productividad sea muy baja. Los que hemos trabajado en el sector público nos damos cuenta que muchas veces se elaboran estudios muy complicados, planes muy elaborados, proyectos muy interesantes que terminan en el mejor de los casos en una biblioteca. Bueno, todos esos recursos evidentemente es capital humano que se desperdició. Probablemente estamos desperdiciando mucho capital. Sí, definitivamente. Yo iba a plantear que a mí me parece que en el espíritu de la pregunta que había planteado inicialmente don Juan Rafael en relación con lo que es relación universidad-sociedad, investigación-sociedad, me parece que un elemento crítico para que se dé una interacción entre universidad y sociedad, y entre investigación y sociedad, y entre impacto y resultados de investigación y sociedad, es que haya un sistema de ciencia y tecnología a nivel nacional suficientemente bien conformado, bien estructurado y con una cierta lógica que esté bien articulada con lo que es el funcionamiento del resto del país. Me parece muy curioso, ¿verdad?, que en una, digamos, administración y en un periodo en el que el sistema de ciencia y tecnología de Costa Rica ha estado, digamos, como que carente de mucha atención a nivel nacional, ¿verdad?, casi que desde finales de la administración desde inicios de la administración de don José María Figueres, ¿verdad? Me parece que hay un vacío ahí muy grande que no se ha podido llenar, ¿verdad?, a lo largo de los años. Es muy curioso que se lance ahora un programa, ¿verdad?, que tiene como base la ciencia y la tecnología. Es incluso hasta sospechoso en alguna medida, en el sentido de que es un poco extraño, ¿verdad? Me parece que es fundamental conformar un sector de ciencia y tecnología suficientemente bien articulado con la lógica, ¿verdad?, con la lógica de lo que iba a ser el desarrollo del país, ¿verdad?, y para eso es necesario que las instituciones a cargo de regir ese sistema, valga decir CONECYT, MICYT y algunas otras, obviamente universidades involucradas en el proceso, tengan algún tipo de planteamiento que se pueda seguir en cuanto a qué va a ser en el futuro el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Nada ganamos con calificar recursos que en última instancia no se van cuyo potencial no se va a aprovechar, y que en todo caso eso en algunos casos lo que genera es una ansia y una aspiración de hacer investigación también básica y científica, ya no en Costa Rica porque no hay lugar para hacerlo, sino en el exterior, en donde sí hay lugar para hacerlo, es bien reconocido y es bien remunerado. Pues con esa reflexión, queridos televidentes, los invitamos a ustedes, y eso lo hacemos siempre, a que sigan pensando en estos temas. Buenas noches, queridos televidentes.